Vamos a hablar sobre las cadenas migratorias. La estructura de la presentación es la siguiente. Primero hablaré de la teoría de las cadenas migratorias y antes de eso de algunos antecedentes teóricos que explican, bueno, las causas y las consecuencias de la migración, sobre todo las causas. Posteriormente hablaremos de las migraciones a Linares en contexto, cómo fueron las migraciones interiores en España durante la segunda mitad del siglo XIX o ante todo el siglo XIX, y el caso de Linares, porque es un caso que merece la pena su estudio, cuál es la excepcionalidad del caso de Linares, hasta qué punto sería representativo de la realidad económica española o de alguna de las ciudades de España. Luego hablaremos también, muchas gracias, de las fuentes documentales que hemos utilizado, las fuentes históricas que hemos utilizado para hacer esta investigación. Principalmente el padrón de 1873, pero también los registros civiles y otra serie de censos y padrones. Plantearé las preguntas de investigación que guían nuestro trabajo. Luego presentaremos unos resultados, un análisis descriptivo, pasaremos a los resultados, una parte de metodología, los resultados econométricos y finalmente las conclusiones. Bien. A ver, perdona. Aquí. Sí, bueno, hablando de los antecedentes teóricos de las migraciones, quizá era inevitable que saliera, bueno, alusión a las leyes de Rabelstein. Las leyes de Rabelstein, bueno, cualquiera que haya estudiado migraciones le sonarán. Eran 12 leyes que se formulan en la década de los 80 del siglo XIX y que son la piedra angular de gran parte de los desarrollos teóricos sobre migraciones posteriores. Eran 12 leyes, aquí hemos resumido algunos de los argumentos que entroncaban más con nuestra investigación y un pequeño resumen. Sobre todo destacar que en estas leyes de Rabelstein había un dominio de los motivos económicos para explicar tanto la intensidad de los flujos migratorios como la dirección de estos flujos migratorios, es decir, a dónde se dirigía este movimiento de personas. También Rabelstein subraya la relación que hay entre las migraciones y la distancia. ¿Vale? Bueno, es algo fácilmente intuible, digamos, la relación entre estas dos variables, que sería cuanto mayor es la distancia, menor será la intensidad migratoria. Normalmente, y como es razonable, digamos que para emprender un viaje a distancias largas tiene que haber unos beneficios mayores o tiene que haber una motivación mayor, ¿no? Cuanto más cerca estés, es más fácil que te decidas a hacer ese movimiento migratorio. También Rabelstein hablaba de las diferencias en la propensión a migrar en función del ámbito rural o el ámbito urbano. Él había detectado que en Inglaterra y en la mayoría de los países más desarrollados, las migraciones, conforme los países se estaban desarrollando, las migraciones solían producirse desde los ámbitos rurales a los ámbitos urbanos. Bien, había algo de migración urbana, pero era de menor intensidad. Además, bueno, él también habla de diferencias de género y señala que a distancias cortas los movimientos tienen un mayor porcentaje de mujeres, mientras que las migraciones internacionales, las distancias más largas también dentro de los países, predominarían los varones. Por otra parte, también señala que la intensidad de las migraciones se ha visto favorecida o se estaba viendo favorecida por el desarrollo comercial, por el desarrollo industrial, por el desarrollo económico y también de los medios de transporte y, por supuesto, de los medios de comunicación. Es decir, las mayores facilidades de transporte que se estaban produciendo durante el siglo XIX, que es el momento en el que Rabelstein, como hemos dicho, formula estas leyes, pues estaban provocando, digamos, que se abarataran mucho los costes de transporte y también los costes comerciales que al final, bueno, pues favorecían todo este movimiento de personas y no solo de mercancías. Y luego también subrayó el hecho de que las grandes ciudades solían crecer más, su crecimiento real de la población venía más explicado por la aportación de los flujos migratorios que por el crecimiento vegetativo o el crecimiento natural. Es decir, que lo que aportaba la diferencia entre los nacimientos y las defunciones era mucho menor o incluso casi insignificante en relación con lo que estaban aportando los flujos migratorios para el crecimiento de las grandes ciudades. Se pone el ejemplo de Londres durante muchas décadas o incluso más tiempo. Londres con un crecimiento natural o vegetativo negativo. Y sin embargo, Londres no estaba perdiendo tamaño, como la mayoría podemos saber, ¿no? Sino que Londres durante ese tiempo estaba ganando un montón gracias a la afluencia de personas que venían de fuera. Pues bien, como veremos a continuación, y no quiero ir adelantando tampoco resultados, en la ciudad de Linares sucedió algo más o menos parecido. Las leyes de Rabelstein también suponen un antecedente a la formulación de la teoría de los factores push and pull, a la formulación de la teoría, bueno, que se ha ido desarrollando en distintos momentos, también la primera mitad del siglo XX, también posteriormente había algunas aportaciones como las de Lee, que a los motivos económicos añaden otras cuestiones, como las cuestiones más sociales o de libertades políticas,
etcétera. Y bueno, estos factores push and pull, digamos que se dividen en dos, serían los factores push o factores de expulsión, que serían aquellas condiciones que provocan o que favorecen, digamos, que desde el lugar de origen se tienda a abandonar por parte de determinadas personas, que tienda a salir la gente de determinados lugares. Y por otra parte tenemos los factores pull, que serían aquellos factores de atracción que lo que hacen es que son unas condiciones ventajosas en el lugar de destino que favorecen la llegada de personas. Bien, bueno, hemos señalado algunos factores push y factores pull. Entre los push pues estaría la elevada presión demográfica, ¿no? Bueno, pues desde un razonamiento malthusiano también entraría esta cuestión. Sería una elevada presión, una elevada cantidad de personas en relación con la superficie y sobre todo en relación con los recursos disponibles. También un elevado nivel de desempleo sería uno de los factores push, uno de los factores que expulsan a la población. Cuanto menos oportunidades laborales, más propensión habrá a abandonar este lugar y buscar oportunidades laborales en otro. Igualmente, los bajos salarios y los bajos niveles de vida también son factores que frecuentemente se han enumerado, enunciado o explicado por la literatura para justificar las salidas de población. En muchas ocasiones, los argumentos más recientes hablan de que, o matizan esto, dicen que no es tanto, que también los bajos salarios y los niveles de vida, sino las expectativas salariales y las expectativas sobre el nivel de vida. ¿Vale? Y en este sentido, bueno, pues entraría bastante también el efecto demostración, más bien en lo que esperas, o incluso algunas redes sociales, más bien en lo que esperas cuando llegas al otro país que lo que realmente te vas a encontrar. Y en muchos casos, bueno, pues existen decepciones, desilusiones o imposibilidades de cumplir esas expectativas que llevaba aparejado el proyecto migratorio. Y también, como hemos dicho, bueno, recientemente se han añadido algunos elementos más a estos puramente económicos, como la falta de libertades políticas y de represión, tanto como en los factores push como en los factores de atracción, ¿no? Que las libertades políticas, si fuesen, si hubiera una buenas libertades políticas, las libertades políticas fueran suficientes, podrían atraer a personas que están expulsando a otros lugares con menos libertades políticas. También se ha hablado en este sentido de mejores servicios públicos, etcétera. Bien. Entre los factores de atracción destacamos, bueno, como acabo de decir esto, mejores servicios públicos, libertades políticas, pero también otros más clásicos, como sería la abundancia del factor tierra frente al factor trabajo, que hubiera una mayor disponibilidad de tierra, que exista una alta demanda de mano de obra y, bueno, por la otra cara de la moneda, que haya buenos salarios y unos altos niveles de vida. Entre las críticas que se han hecho a este tipo de teorías, se ha señalado que en ciertas situaciones parece que ponen al migrante como un mero sujeto pasivo que se ve sometido a estas leyes o a estos factores exógenos, a la influencia de la variación de estas variables, y que él, bueno, pues que no es más que un sujeto pasivo, como decimos, que se ve movido por estas fuerzas, sin tener una capacidad de decisión. Bueno, esto han sido más bien elementos críticos, no quiere decir que todos los estudios que se han basado en estos argumentos tiendan a simplificar de esta manera. Hablando ya de la óptica de estudio, podemos clasificar los análisis migratorios en dos grandes grupos. Aquellos que serían más bien un análisis macro, que se caracterizan por estudios de grandes poblaciones y utilización de grandes datos agregados. El marco geográfico de estos estudios suele ser el de países y en algunas ocasiones desagregan a regiones o incluso provincias, pero suelen verse como desde más arriba. Suelen utilizar datos agregados. Y bueno, bajo este enfoque, las migraciones también se ha criticado que dice que son resultado de grandes leyes económicas, generales e impersonales que conducen al equilibrio. Han sido un tipo de estudios que han tenido una gran importancia hasta ahora y que son clave para que podamos entender algunos aspectos del desarrollo. Por ejemplo, es sobradamente conocido el impacto que tuvo la crisis finisecular a finales del 19 sobre los movimientos migratorios, la mass migration que se produjo entre Europa y otros destinos de ultramar, ¿no? Como pudiera ser Estados Unidos, como pudiera ser Argentina u otros lugares. Pues bien, esto es un estudio con un enfoque macroeconómico que ve desde cada uno de los lugares, por lo general macroeconómico, que ve desde cada uno de los lugares a dónde se ha atendido, con datos agregados. Estos datos agregados, el problema que tienen es que no están disponibles nada más que a partir de la segunda mitad del 19. Pero bueno, pues cuando lo están permiten hacer argumentos de esta magnitud y esta potencia. Sin embargo, cada vez más los análisis nuevos sobre migraciones se están enfocando más en un análisis más micro.
en el cual, bueno, pues el individuo deja de ser un sujeto pasivo y empieza a ser más bien protagonista de su historia como agente decisor, o esto es lo que defienden estos artículos, porque permiten, digamos, enfocar de una forma más nítida a las realidades de cada uno de estos sujetos pasivos o de estos agentes que migran. Se presta, por tanto, especial atención a quiénes eran los migrantes, ya no solo a cuántos han salido de un determinado lugar, sino a cuáles eran las características personales de estos migrantes, las características socioeconómicas, las características culturales, las características incluso del lugar en el que habitaban, de la composición familiar, de tal manera que, como estamos explicando, se ampliarían estos factores contemplados y habrían ya, bueno, pues factores sociales, políticos y culturales incluidos en este tipo de análisis. Aunque ya digo que dentro de cada una de estas dos ópticas, pues bueno, el enfoque de cadena de estudio de las migraciones que se utiliza en cada una es diverso también, ¿vale? Pero bueno, esto es una especie de generalización. Ya entrando en concreto en el enfoque de las cadenas migratorias, que como decimos nosotros nos hemos centrado en él o lo hemos utilizado para hacer el estudio de caso de Linares, señalar que las cadenas migratorias se podrían definir como el mecanismo mediante el cual los futuros emigrantes toman conciencia de las oportunidades, son eventualmente provistos de medios de transporte y obtienen o consiguen sus primeros lugares de residencia y empleo por medio de relaciones sociales con emigrantes anteriores. Entonces, bueno, esta definición nos señala que es una forma de capital social que lo que permite es reducir estos riesgos asociados al proceso migratorio. Nos permitiría reducir estos costes de transacción que suelen ir aparejados a este proyecto migratorio o este movimiento de personas entre unos lugares y otros. Sería una forma de integración social basada más bien en la cooperación que en la competencia. Esto es importante porque este enfoque, al contrario de otros, como la perspectiva más neoclásica, lo que señalan es que un migrante puede actuar de forma positiva para otro migrante. El efecto de una migración anterior sería positivo para el migrante posterior. A ver si me explico bien, pero en un marco neoclásico lo que diría es que los flujos de migrantes compiten entre sí. La llegada de nuevos migrantes lo que provocaría sería una tensión a la baja en los salarios porque habría una mayor competencia dentro del mercado de trabajo y por tanto un menor poder de negociación de los trabajadores, ¿no? Entonces, tanto para los nativos como para los migrantes, la llegada de más migrantes provocaría un efecto negativo y una presión a la baja sobre los salarios. Pues bien, desde la perspectiva de las cadenas migratorias esto se tiene en cuenta, pero también los efectos positivos asociados a que con un número creciente de migrantes de una misma zona, pues se podrían ahorrar, digamos, este tipo de costes asociados a la búsqueda de empleo, asociada a la búsqueda de domicilio y asociados también a otra red de servicios de apoyo, ¿no? Como estábamos señalando, los migrantes cooperarían dentro de estas redes en 2 o 3 ámbitos fundamentales. El primero y fundamental, o los dos fundamentales, por lo menos en términos económicos, sería la búsqueda de empleo y la búsqueda de vivienda. Pero no podemos olvidar que hay otros aspectos quizás no monetarios, como un apoyo social o un apoyo incluso psicológico, que eran esenciales y que todavía lo son para aquellos migrantes que emprenden o que pueden sentirse solos en el lugar de destino. Incluso seguramente en las épocas históricas todavía serían mayores, porque ahora ya sabemos que cuando una persona se va afuera tiene muchas más facilidades de comunicación con sus familiares, incluso puede seguir la progresión vital de esto a través de las propias stories de Instagram o a través de las fotos que se suben a Facebook o a través del teléfono o las videollamadas. En aquellos momentos, pues es evidente que todo esto no estaba disponible, ¿no? Como también otros elementos, como podrían ser otras redes sociales u otras páginas que favorecen, digamos, o que permitirían reducir estos costes de migración. En la mediados del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX, como podéis imaginar, pues no tenían ni LinkedIn, ni tenían Fotocasa, ni Idealista, ni Airbnb, y por tanto no era tan fácil como ahora llegar a un destino con un trabajo casi conseguido y con citas para ver 3 o 4 viviendas. En aquel momento, primero que las condiciones materiales eran, bueno, para la mayoría de la población existían unas limitaciones presupuestarias todavía mayores, incluso también para los migrantes, pero además no podían acceder a toda esta información, ¿no? Y en ese sentido las cadenas migratorias en la época histórica eran esenciales, porque redundaban en una disminución de estos costes monetarios y también los costes, bueno, pues estos costes no monetarios que en cierta medida incluso se podrían cuantificar asociados a las migraciones.
Bien. Por tanto, esta mejora en el acceso a la información y en los transportes probablemente, como decimos, harían que la importancia de estas cadenas migratorias fuese mayor en el pasado que lo que es en la actualidad. Sin embargo, esto no quiere decir que las cadenas migratorias no tengan importancia en la actualidad. Existen numerosos artículos, de hecho, cada vez están saliendo más artículos basados en las cadenas migratorias que analizan los flujos migratorios contemporáneos, sobre todo de las migraciones internacionales. ¿Por qué? ¿Y por qué en la actualidad hay más análisis que utilizan el enfoque de las cadenas migratorias? Pues sobre todo, en nuestra opinión, es por la mayor abundancia de fuentes documentales. Cuando hemos descrito lo que eran las cadenas migratorias, hemos hablado de unas redes invisibles que unen a los migrantes en los lugares de destino con los lugares de origen a partir de otros conocidos, de otros familiares, de otros amigos. Entonces, estas redes invisibles, por definición, son difíciles de captar. Y la abundancia de fuentes documentales en la actualidad son mayores y sobre todo también la dificultad asociada a la identificación de las cadenas. La mayoría de los estudios contemporáneos lo que se basan, o por lo menos una gran parte de ellos, es en encuestas en las que tú le puedes preguntar al migrante, ¿tenías algún familiar en el lugar de destino? ¿Fue la existencia de este familiar o familiares o amigos o conocidos fue determinante en tomar la decisión de emigrar y de emigrar a ese lugar en concreto? ¿En qué sentido tuviste una ventaja o cuáles son los apoyos principalmente que recibiste? Pues bien, este tipo de preguntas son las que caracterizan a los estudios sobre cadenas migratorias en la actualidad. Sin embargo, todavía no está inventada la forma de poder hacerle estas preguntas a la gente del siglo XIX que falleció hace 50 años, ¿no? De tal manera que, si bien estamos tratando de completar nuestro análisis con fuentes cualitativas, estas, como podemos imaginar, existe unas dificultades de obtenerlas mucho mayores que en la actualidad que se pueden generar. Bien, sin embargo, esto no nos ha impedido obtener algunas indicaciones y algunas evidencias del funcionamiento de estas cadenas migratorias a partir de algunos rasgos o algunas evidencias que dejaban en los censos y en el comportamiento de las personas, como ahora trataremos de mostrar. Bien. Pasando ya a esta segunda parte en la que hablamos de Linares y de las migraciones que se produjeron a Linares en un contexto nacional, señalar que España a nivel internacional se ha destacado por la mayoría de la literatura como un lugar en el que las migraciones internas permanentes y las externas permanentes fueron de una magnitud inferior a la de algunos países que estaban en los países pioneros del desarrollo económico, de la industrialización, ¿no? Como es el caso de Inglaterra. Como es el caso incluso también de Alemania, otros países que se han caracterizado como los de vieja emigración. Bien, en España también se ha hablado de que no solo las migraciones exteriores, sino también las interiores tenían una magnitud inferior. No así las migraciones temporales. Pues bien, se ha hablado de distintas causas, se ha hablado de causas por la parte de la demanda y causas por la parte de la oferta. Por la parte de la demanda se ha destacado, por ejemplo, la escasa capacidad de atracción de los centros industriales, es decir, el desarrollo económico de España iba por detrás de algunos de los principales países pioneros en la industrialización y esto hacía, pues bueno, entre otras cosas, que la mejora en el poder adquisitivo en estos países, por la propia ley de Engels, hacía que hubiera una mayor demanda de manufactura y esto creaba una mayor demanda de trabajadores para las manufacturas, es decir, la industria que se concentraba en las ciudades tiraba de los trabajadores del campo. Pues bien, en España pasaba menos porque había una menor demanda de manufactura derivado del menor poder adquisitivo de la mayoría de la población. Esto venía provocado en gran medida por el escaso desarrollo que tenía el sector agrario y los menores niveles de productividad, también por la menor mecanización que había en el sector agrario. Bien, también se hablaba de la demanda temporal de trabajo agrícola. Como había demanda temporal, es decir, determinados picos de actividad en el campo, pues esto desincentivaba que la gente se fuese de forma permanente a otros lugares. Ellos sabían que durante varios meses en su pueblo había trabajo asegurado y además tenían la posibilidad de hacer determinadas migraciones temporales o hacer otro tipo de trabajo no asociado a la agricultura para completar esas rentas familiares que les permitieran subsistir durante todo el año. Además, y no menos importante, debemos tener en cuenta que también en estos lugares, sobre todo en zonas latifundistas, a los propios terratenientes o a los propios propietarios del terreno que no les interesaba tampoco que se dieran estas migraciones permanentes, en la medida que la reducción de la mano de obra de esos lugares podría ocasionar que en los momentos de pico de actividad tuvieran que pagar salarios mucho más altos y tuvieran que hacer concesiones a la clase trabajadora.
Además, también se ha hablado del excesivo proteccionismo que tuvo el sector agrario, sobre todo al final del siglo XIX, con la llegada de la crisis finisecular. Bueno, los trigueros castellanos, como ya está sobradamente estudiado, presionaron al gobierno para subir los aranceles, como el arancel de 1891, que supone unos precios bastante más altos del cereal en España que en la mayoría de países vecinos europeos. El hecho de que en España los precios del cereal se mantuvieran bastante más altos provocó que se mantuvieran también algunas explotaciones que quizás no hubieran sido rentables con precios más bajos y por tanto que hubiera un tipo de explotaciones menos modernas, con menos maquinización, con menos capital físico, con menos niveles de productividad, por tanto, y que no se expulsase a esa población del campo o que no se cerraran otras explotaciones que hubieran provocado también la expulsión de estos trabajadores. Bien, por parte de los factores de oferta, señalar también el reducido crecimiento demográfico que se experimentó en España, quizás en línea con otros países como Francia, la falta de desarrollo agrícola de la que hemos hablado, es decir, el hecho de que la revolución agraria aquí se diera de forma también retrasada y que la incorporación de capital físico fuera menor, pues hizo que hubiera una mayor aplicación del factor trabajo de una forma mucho más intensiva de la que se estaba aplicando en Holanda, en Inglaterra o en otros lugares. Esto hacía pues que la importancia del factor trabajo fuera mayor y por tanto no se expulsase tanto mano de obra. Por otra parte también la distribución y el modo de acceso a la tierra, sobre todo por la parte de los latifundios, hacía que determinadas familias de jornaleros y de trabajadores tuvieran la imposibilidad de emprender estos viajes migratorios, puesto que era necesario tener algo de capital, de dinero, y también se ha hablado de algo de capital humano, ¿no? Y en este sentido entroncamos con el último punto, con la trampa de la pobreza. Los trabajadores del sur, se ha hablado mucho de los trabajadores de Andalucía, en cierta medida se vieron en una trampa de pobreza, puesto que para migrar hace falta tener un mínimo de dinero y un mínimo también de habilidad y de conocimiento. Por debajo de esto, pues digamos que es difícil. En este sentido también, y como ahora hablaremos, bueno, como hemos dicho antes, las cadenas migratorias podían reducir estos costes y podrían permitir que si bien en un primer momento fuesen no los de clase más baja los que migran, sino los de clase media o clase media baja, en un segundo momento, en los momentos posteriores, la reducción de los costes de información, de los costes de desplazamiento y de los costes de localización que implicaban las cadenas migratorias podían permitir a las personas de estatus socioeconómico más bajo poder emprender estos viajes migratorios en contraposición a si no existieran estas cadenas. Bien. Bueno, una cuestión, se me ha olvidado comentarlo, pero en cualquier momento, si alguien considera que hay alguna duda o cualquier cuestión, podéis interrumpirme, tanto los que están aquí en la sala como los de fuera. Bien, volviendo a la justificación del caso de Linares, hemos dicho que en España las migraciones interiores tenían poca magnitud o poca intensidad. Bien, esta es la visión panorámica, pero ¿sucedía esto en todos los lugares de España? No, no en todos, porque no en todos se daban estas condiciones de demanda y de oferta que hemos destacado. En el caso de Linares, de hecho, los factores de demanda no venían explicados sobre todo por la demanda interna. Hemos dicho que había una escasa demanda de productos, escasa demanda de manufactura. Sin embargo, en Linares, como sabemos, el boom de la minería viene explicado sobre todo por el crecimiento de la demanda internacional, por el hambre, digamos, de minerales que existían en los países del centro de Europa y los países pioneros en la industrialización y estos procesos de urbanización que se estaban produciendo en estos países. Por tanto, los factores de demanda no encajarían del todo en la ciudad que vamos a analizar. Igualmente, los factores de oferta, bueno, sí que existía una mano de obra en las montañas del Mediterráneo, como se ha aludido ya en distintas ocasiones, había una mano de obra, una plétora de brazos dispuesta a moverse y a incorporarse a determinadas tareas. Y además había unos conocimientos adquiridos, como hablaremos más adelante, en la minería, en otras cuencas mineras del sur de España o del sudeste de España, que, bueno, y que con los diferentes ciclos mineros provocaban que no en todas las ocasiones estuviera utilizado todo este capital humano o trabajadores formados. Entonces veremos que las causas de demanda y de oferta no se justifican, digamos, del todo para el caso de Linares y por eso su excepcionalidad en cierta medida. Esta excepcionalidad la podemos ver en algunos estudios en los que ya está formulado, como el Santiago Caballero, pero también podemos verlo aquí si analizamos el porcentaje de foráneos que había en Linares en relación con otras ciudades mineras o con otras ciudades españolas, según el censo de 1877. Como podemos ver, el porcentaje de extranjeros, de foráneos,
en Linares es próximo al 50%. Esta magnitud solo se observa, solo hay una magnitud superior en Madrid, en la capital de España. Está incluso por encima del porcentaje de foráneos que había en Barcelona, que recordemos era la ciudad con una industria más dinámica de toda España. Entonces, bueno, aquí podemos constatar, digamos, esta excepcionalidad o esta intensidad que había con las migraciones a Linares, en términos relativos, por supuesto, ¿no? En comparación con estas dos otras ciudades que hemos destacado. Destacar también que queda por encima de otros núcleos mineros, como podría ser en las minas de Río Tinto, en Belme o en Bilbao o incluso en la Carolina. Todos ellos con un porcentaje de personas foráneas inferior al de Linares. Linares, durante el periodo que vamos a analizar, tuvo un crecimiento demográfico explosivo. Tuvo un crecimiento demográfico que provocó que en menos de 2 décadas y media su población se multiplicase por 6. En 1850, como podemos ver en esta tabla, la población era de 6.643 individuos y, sin embargo, en pocos años, en 27 años, supera los 36.500 individuos, ¿no? Se multiplica por 6 en menos de 30 años. Los efectos que tuvo esto fueron múltiples. Entre otros, también afectó incluso al nivel de vida de la población. Como comenté al principio, los niveles de mortalidad se dispararon en Linares. De hecho, si nos vamos a la siguiente gráfica, lo que podemos ver es que el crecimiento real de la población fue muy positivo en 3 décadas, como hemos dicho, entre 1850 y 1880. Sin embargo, paradójicamente, o no tanto si ahora nos vamos a la explicación, fueron las décadas en las que el crecimiento natural fue casi más negativo. Es decir, las décadas en las que más crece la población son las décadas en las cuales la diferencia entre los nacimientos y los fallecimientos es más negativa. Como podemos ver en la primera columna, en la columna de nacimientos, estos nacimientos van creciendo a lo largo del tiempo, va habiendo cada vez más nacimientos en cada una de las décadas y también va habiendo cada vez más defunciones. Sin embargo, el crecimiento de las defunciones supera con creces al crecimiento de los nacimientos y esto hace que el crecimiento natural pase de ser positivo en la década de los 40 a ser negativo en los 60, en los 70, en los 80 y en la última década del siglo. Bien, sin embargo, ¿cómo puede ser que haya mucho crecimiento real si el crecimiento natural es negativo? Pues evidentemente la otra parte de la ecuación que nos quedaría sería la migración neta. En estas décadas, la primera década hemos calculado entre 1850 y 1860 que llegaron más de 6.000 migrantes, entre el 60 y el 70 otros 6.000 migrantes y entre el 70 y el 80 17.000 migrantes. Seguramente, de hecho, fueron más, porque no todos se quedaron en Linares, o sea que por tanto seguramente habrá algunos que estaban de vuelta y el número de migrantes todavía fue superior. Hemos desagregado por el crecimiento demográfico en función de las distintas variables que lo determinan. Hemos diferenciado los nacimientos, de las defunciones, de la migración neta. Y bueno, lo que vemos en esta gráfica es básicamente lo que acabamos de comprobar en la tabla anterior. El crecimiento real de la población se explica sobre todo por la aportación positiva que muestra esta parte azul, digamos, en la columna. La parte azul sería la migración neta. Lo que vemos con la línea roja de crecimiento natural es que esta era negativa y solo el crecimiento real se obtiene por la aportación de las migraciones netas. Lo que quería decir también es que las defunciones eran anómalamente elevadas, eran, bueno, más que anómalas excepcionalmente, porque hay unas causas que lo explican y al final vienen justificadas en gran medida por esta afluencia de población. Como señalé anteriormente, un reciente artículo que hemos publicado en la revista Escrita Nova junto a Antonio Escudero y José Joaquín García Gómez, mostramos cómo esta afluencia de población tan intensa que vivió Linares provocó que se produjese el fenómeno conocido como urban penalty o penalización urbana. Es decir, un mayor nivel de mortalidad en esta ciudad en relación con las zonas rurales de España y en relación incluso también con la mayoría de las ciudades españolas. Hubo una mortalidad muy elevada que se exacerbaron los problemas sanitarios y los fallos de mercado. Había una dificultad para obtener vivienda, un encarecimiento del precio de los alquileres que hizo que gran parte de los trabajadores tuvieran que vivir hacinados y por tanto hubo una mayor incidencia de las enfermedades por transmisión aérea, también una caída o una dificultad, una asimetría informativa en la obtención de alimentos, muchos problemas derivados también de las fundiciones y de otras externalidades de la actividad minera, las fundiciones de plomo, muchas de ellas cercanas a la ciudad y con las condiciones de expulsión de humo que hubieran sido las deseables, provocaron también un aumento de la enfermedad derivada de enfermedades infecciosas transmitidas por vía aérea.
que no se solucionan, como mostramos en este artículo, hasta el 1920. Por lo menos parcialmente. Bien. Bueno, aquí hemos mostrado en este gráfico cómo la evolución de la población de Linares vino en gran medida determinada, o más que determinada, condicionada por el dinamismo del sector de la minería. Aquí lo que vemos es la producción de metal en Jaén, lo que vemos son los galápagos de plomo y lo que observamos es que la caída que se produce en la década de los 80 del siglo XIX se ve correlacionada con una caída en la población también en estos años. También con un aumento muy fuerte en la mortalidad, derivada del empeoramiento de las condiciones materiales, probablemente caída de los salarios, probablemente aumento del desempleo, que estas mismas variables en las que estaban actuando de forma negativa para las migraciones, provocando que saliera más gente de la que entraba en este momento en concreto. Bien, en la primera parte vemos como el boom de la migración, el boom del crecimiento de la explotación de mineral va totalmente aparejado con el crecimiento de la población, con lo cual estaba claro que era necesario, primero porque es la mano de obra que está sacando este mineral, pero segundo porque la activación de este sector pues atrae a población a la ciudad. Bien, en cuanto a las fuentes, pasando ya a las fuentes documentales, a las fuentes históricas que hemos utilizado, he querido destacar sobre todo el padrón de 1873. Sin embargo, también hemos hecho una utilización de los registros, del registro civil y también de otros censos para ver la evolución de la población y la aportación de las migraciones en cada década. Pero el uso más intensivo, el vaciado más intensivo lo hemos hecho de esta fuente. Eran más de 22.000 individuos, de los cuales hemos vaciado toda la información que contenía el padrón, hemos vaciado el nombre y apellido, hemos vaciado también la fecha de nacimiento, como podemos ver aquí, el lugar de nacimiento, dónde había nacido cada persona, qué edad tenía cada persona, cuál era su estado civil, cuál era su ocupación, su lugar de residencia, si era Linares o era otro lugar, el tiempo de residencia en el pueblo, que es una variable muy importante, aunque hemos detectado varios defectos con los cabezas de familia, parece que funcionaba bastante bien y no ha permitido ver, bueno, pues estas migraciones tienen una trayectoria mayor o eran de más corto plazo. Y luego también si sabían leer y escribir y cuál era la dirección donde vivían ellos en la ciudad de Linares, donde estaba localizada su vivienda. Y además no tenemos la información solo de los individuos, sino de la familia, porque sabemos cuántos individuos compartían este domicilio y cuáles eran las características socioeconómicas de los mismos. Bien, hemos hecho un vaciado intensivo, como hemos dicho, de esta información y hemos creado una primera base de datos que contiene más de 22.500 individuos con la información para cada una de estas variables. A partir de esto, bueno, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles fueron los factores determinantes que provocaron esta emigración a Linares durante la segunda mitad del 19? ¿Hubo una cierta especialización productiva en función del lugar de origen de los migrantes? Luego, estos migrantes, en función del lugar de origen también, ¿tendieron a habitar unos barrios u otros, unas calles u otras dentro de Linares? Es decir, la presencia de conocidos, el lugar de origen determinó a dónde fueron. Y bueno, y en todo esto, ¿qué papel tuvieron las cadenas migratorias en todo este proceso? Pasando ya a un análisis descriptivo de nuestros resultados, podemos ver, aquí hemos hecho una primera aproximación y hemos hecho una aproximación a una escala provincial y aquí aparentemente pues lo que vemos es que la migración más intensa se produjo de las provincias más cercanas a Linares. Parece que existe claramente una tendencia a tener un color menos oscuro conforme nos vamos alejando de la provincia de Jaén y un color más oscuro conforme nos acercamos a Jaén, ¿no? Sin embargo, esta óptica hace que no entremos en los detalles y que no podamos obtener la información sobre las cadenas migratorias, o por lo menos no con la definición suficiente que nosotros pretendíamos. Es solo cuando descendemos un poco más o una escala más en la observación y de las provincias pasamos a los municipios, cuando podemos ver de una forma más, bueno, con más definición, como hemos dicho, de dónde realmente provenían estos migrantes a Linares. En este primer mapa he puesto los valores en términos absolutos y vemos el número de migrantes que fueron a Linares de cada uno de estos lugares. Aquí parece que también vemos, bueno, y si pasamos al siguiente plano, que es algo parecido, lo que hemos hecho es la intensidad migratoria. Tanto en este mapa como en el anterior, lo que observamos es que aparentemente el factor proximidad está jugando o está influyendo.
porque sí que observamos que en los municipios más cercanos hay un cierto color más intenso y esto se va perdiendo, pero la distribución no es ni mucho menos homogénea. Deben haber otros factores que están interactuando en el mismo momento, porque si no, no tendría explicación que, a ver si puedo señalar aquí con alguna lupa o algo. Aquí hay... No, no hay puntero. Bueno, lo que podemos ver es que en el sureste hay una mayor intensidad del número de migrantes. Vámonos al siguiente mejor, que creo que lo capta mejor, porque es la intensidad migratoria. Antes de nada, que me gustaría definir este indicador, y lo hemos calculado como el número de migrantes de un lugar en Linares en 1873 en relación con el número de habitantes que había en ese lugar en 1873. Es decir, lo que querría decir es cuántos de esa gente o cuánto, en función del tamaño del municipio, qué porcentaje de ellos estaba en Linares, solo en Linares en ese momento. Bien, y lo que observamos es que hay algunos municipios concentrados en el sur, en la provincia de Almería y de Granada, aquí abajo, en los que parece que la intensidad es mayor, en las montañas almerienses. También aquí en la zona de Los Vélez o en la altiplanicie almeriense encontramos una intensidad superior. Lo mismo en una zona de Almadén. Si nos fijamos en el oeste de Linares, en el noroeste de Linares, también encontramos varios lugares con una intensidad migratoria hacia Linares superior de lo que estaría justificado si simplemente no pasamos en la distancia en kilómetros al municipio que estamos analizando, ¿no? Bien, otros elementos que también hemos contemplado, que hemos analizado en este análisis descriptivo, es la estructura de edad de la población. Y en este sentido, la estructura de edad de Linares también es anómala o tiene ciertos rasgos característicos si la comparamos con la estructura de edad de la población que predominaba en el conjunto de España. Y de nuevo, el papel de las migraciones ha sido la clave explicativa para justificar, digamos, estos rasgos diferenciales. Hemos hecho 3 pirámides de población. La primera incluiría el conjunto de la población de Linares, mientras que la segunda solo a la población natural de Linares, aquellos que han nacido en Linares. Y la tercera, la C, solo a aquella población que es originaria de otro municipio distinto a Linares. Pues bien, como decía, la primera de ellas, la del conjunto, difiere en cuanto a la media española en que su base es mucho más pequeña. La media española tiene una base mucho más pronunciada, tendría realmente una forma de pirámide. Bien, la estructura de edad de la población de Linares se corresponde más con la estructura de edad de la población de un régimen demográfico moderno, de las que tenemos en la actualidad y que en la cual la población, bueno, no hay mucha población adulta o anciana, y en este sentido sí diferiría de lo actual, pero el peso de las edades más jóvenes sí estaría más en línea con una población con unas tasas de natalidad menores. Bien, sin embargo, ¿qué está sucediendo en Linares? Pues lo que está sucediendo es que la pirámide del conjunto de la población es la pirámide que resulta de unir las otras dos pirámides, la B y la C. Mientras que los naturales de Linares, como vemos, si hay una base muy grande, hay un porcentaje alto de individuos entre 0 y 4 años y entre 5 y 9 años, en los migrantes el peso de este tramo de edad es muy inferior. Bueno, es algo realmente, aquí tampoco es que hayamos descubierto el Mediterráneo, ¿no? Realmente, pues simplemente como es característico de los flujos migratorios, estos suelen concentrarse o hay una preponderancia de los tramos de edad en edad laboral, en edad de trabajar. La población activa es la que suele emigrar. Es cierto que a veces migran familias enteras, pero se concentra sobre todo en las edades adultas, ¿no? Y en en edad de trabajar. Pues bien, por eso los distintos rasgos en cada una de las pirámides y por eso la pirámide resultante. En cuanto a la especialización productiva, de nuevo desde una perspectiva, desde un análisis descriptivo, encontramos que sí existe cierta concentración en determinadas ocupaciones en función de la provincia de origen. Parece que los de Almería tenían una mayor predisposición a ser mineros, los de Ciudad Real en contra serían más bien, o habría un mayor porcentaje de jornaleros, los de Granada también serían un porcentaje muy alto minero. En cambio, la población de Linares tendría más un porcentaje del resto de ocupaciones y en el resto de provincias, bueno, tendría una cosa más repartida, ¿no? Entre mineros, jornaleros y resto de ocupaciones. Sin embargo, esta escala de observación para nosotros, como hemos dicho, era insuficiente. Creemos que la escala provincial no permite captar muchos de los rasgos de las migraciones y menos muchos rasgos de estas cadenas migratorias que estaban en funcionamiento. Por eso nosotros lo que hemos hecho es pasar del rango provincial a un rango de comarca.
Hemos clasificado a los municipios que tenían una intensidad migratoria superior al 1% en determinadas comarcas en función de su localización geográfica y de la proximidad de uno a otro. De esta manera hemos creado 6 grupos, más bien, 6 comarcas y una séptima que sería el resto, tratando de incluir en ellos unos comportamientos en cada una de ellas lo más homogéneos posible y lo más heterogéneos con las otras, para ver si había diferencias ya no solo entre migrantes y no migrantes, sino migrantes en función de la comarca de origen. Lo ideal hubiera sido diferenciar por municipio. Bueno, lo ideal, ahora matizaremos también incluso esto, pero es imposible teniendo en cuenta que en nuestra base de datos teníamos más de 7.000 municipios. Hemos incluido en una segunda base de datos, de la que ahora hablaré, todos los municipios de España. Por tanto, hemos tenido que hacer esta agrupación para poder trabajar con ellos. Como veremos, la especialización productiva que se observa a partir de esta clasificación es mucho más, tiene unos rasgos mucho más característicos de las que podíamos obtener a partir de la clasificación provincial. Como habíamos visto antes, en Almería había alrededor de 60 y pico mineros en términos porcentuales. Cuando nos fijamos exclusivamente en las montañas de Granada y Almería, la primera de estas comarcas que hemos señalado, encontramos que más de 8 de cada 10 cabezas de familia, más de 8 de cada 10 se dedicaban a la minería. En las altiplanicies del norte de Almería también hay una mayoría, como hemos puesto aquí en este circulito rojo, una mayoría de mineros. Más de 5 de cada 10 eran mineros. Y Almadén, recordemos, otra zona de influencia minera. Estas 3 eran zonas en las que tenían cuencas mineras cerca y, por tanto, es de sobreentender o podemos presuponer que predominaba este tipo de capital humano, este tipo de skill o de habilidades entre la población de estas zonas. Y encontramos que en las 3 hay un porcentaje de mineros muy superior al promedio que había en Linares en esta época. Sin embargo, en otros lugares en los que también hemos encontrado una intensidad migratoria elevada, como es la Mancha Baja y la Mancha Alta, en estas 2 comarcas el porcentaje de jornaleros era muy superior al de mineros. En el hinterland de Linares, en la zona de influencia de Linares, encontramos que sobre todo hay resto de profesiones, más que jornaleros y mineros. Y en Linares destaca por encima de todas las demás, en relación con la media, el porcentaje de propietarios. Fijaros, era más de 12 o 13 veces superior al porcentaje de propietarios si nos fijamos en los originarios de las montañas almerienses. Y lo mismo si nos fijamos en los de La Mancha. Es decir, bueno, esto parece sugerir que el boom de Linares se aprovechó sobre todo, aprovecharon más un determinado segmento de la población linarense y que los movimientos de personas hacia Linares eran más bien por unas oportunidades laborales que por una inversión, digamos, en minas o en propiedades, aunque también lo hubo. Pasando de esta distribución ocupacional por comarcas a una distribución espacial de la población en Linares por comarca, es decir, en qué barrio, en qué calle se situaba la gente en función de dónde venían, lo que hemos comprobado también es que había diferencias sustanciales entre los migrantes y los no migrantes y entre los migrantes entre sí, todavía más interesante, ¿no? No era solo el hecho de ser migrantes, sino de dónde venían. Bien, hemos visto que la de gente de las montañas de la primera comarca, de las montañas almerienses y de las montañas granadinas, tuvo una tendencia a ubicarse sobre todo en el barrio del Ayuntamiento. De la altiplanicie del norte de Almería, sobre todo en el barrio de Extramuros, mucho más que la media, el doble que la media. Fijémonos, volvemos a la columna primera. La gente de las montañas de Almería y Granada, ni un 4 llegaba a vivir en el barrio de Extramuros. Y en cambio los de la altiplanicie del norte de Almería, más de un 15%. En la zona de Almadén, de la Almadén y zona de influencia, sobre todo en el barrio de Audiencia, mucho más que la media. En la Mancha Baja, en el Paseo Linarejo, en la Mancha Alta, en la zona de Extramuros, en Linares, en cambio, en la zona de la Iglesia. Lo que vemos es que había una distribución que aparentemente no es aleatoria. Luego haremos las pruebas econométricas. Aparentemente no es aleatoria. La gente no ha ido a vivir independientemente de su origen, sino parece que esto está explicando algo, ¿no? Que hay un factor explicativo en el origen de la población. Aunque podría haber otros factores que estuvieran confundiéndonos, ¿no? Como podría ser la ocupación de la persona. Como luego veremos, hemos tratado de controlar por esta variable, porque aparentemente es lógico que los mineros pudieran vivir en un barrio en el que tuvieran más cerca sus oportunidades laborales, que los jornaleros vivieran más cerca de la carretera que llevaba la mayoría de campos cultivables, que la gente que se dedicaba al sector servicio estuviera en el centro. Tendría cierta lógica, ¿no? Y por tanto, digamos que esta tabla podría llevarnos a la confusión. Sin embargo, posteriormente enseñaré en la parte de resultados o en los cálculos econométricos, digamos, bueno, la significación de estas variables.
Antes de pasar a estas estimaciones econométricas, me gustaría también abordar algunas cuestiones metodológicas y cuáles son las variables que hemos incluido ya no solo en la primera base de datos, de la que ya les hablé al presentar nuestra fuente y el padrón de 1873, sino también de una segunda base de datos que hemos creado con el conjunto de los municipios que hay en España, con la totalidad de los municipios. Hemos hecho una base de datos en los que, aprovechando la información de aquella primera, en la que teníamos los individuos de 1873, hemos sacado una variable para cada uno de los municipios, que es la intensidad migratoria a Linares. Tenemos la intensidad migratoria a Linares de cada uno de estos municipios, que vuelvo a recordar, era el número de migrantes que había en Linares de ese municipio, dividido entre la población que tenía en 1873 el municipio en cuestión. Bien, pues bueno, hemos incluido esa variable y además la hemos completado con muchas otras variables para tratar de, señaladas por la literatura como explicativas de los movimientos migratorios, para tratar de aislar el efecto de algunas variables relacionadas con las cadenas migratorias. Bien, bueno, hemos metido como variable dependiente en los modelos resultantes de esta tabla de datos la intensidad migratoria a Linares, que ya he explicado lo que sería, y luego como variable explicativa o aproximación a las cadenas migratorias hemos incluido otras dos variables. Una de ellas es la presencia de pioneros. Esta es una variable categórica dicotómica que toma valor de 0 o 1, 0 en el caso de que no hubiera ningún pionero de ese municipio en Linares 13 años antes, en 1860, 1 en el caso de que al menos hubiera un migrante de esa localidad, ¿no? Esa sería la variable pionero. Y otra variable que también hemos incluido es la intensidad de la zona. Es decir, la intensidad ya no solo del municipio, sino que consideramos que la intensidad de un municipio puede venir explicada también por la intensidad de los municipios circundantes. Hemos establecido un radio de 25 kilómetros con el programa QGIS y entonces lo que hemos cogido es la intensidad de los municipios de alrededor, ponderándola por su peso relativo, es decir, por la población que tienen en relación con el conjunto de municipios de alrededor. Esto lo hemos hecho basándonos también en distintos estudios que señalan que las cadenas migratorias, por ser una forma de capital social informal, por supuesto no se circunscriben a la división o a la frontera administrativa municipal. Tú puedes tener un amigo que está en el pueblo de al lado, puedes tener un primo, puedes tener un tío que está en el pueblo de al lado, probablemente puedes tener unas relaciones sociales que puede estar con el pueblo vecino. Y por tanto, digamos que no serían aisladas unos municipios de otros. En este sentido, hemos tratado de considerar también la intensidad de los pueblos que están en un radio de 25 kilómetros. Hemos tratado de controlar también y, por tanto, incluir en esta base de datos algunas variables, como hemos dicho antes, que justificarían las migraciones. Hemos metido la distancia de cada municipio respecto a Linares en kilómetros. También esta ya segunda variable no la metemos a nivel municipal, sino a nivel provincial, aprovechando las estimaciones de Silvestre, en un artículo de 2007, que lo tenemos en la referencia al final, la tasa de migración interna temporal de la provincia en 1860. Trato de explicarlo brevemente. Esto es la tasa de población migrante temporal que llegaba a cada una de las provincias. Es decir, si había más migrantes temporales que llegaban a una provincia en concreto. Bien, también hemos medido el nivel de salarios provincial a partir de las estimaciones de Rosés y de Sánchez Alonso. Hemos medido también el tamaño del municipio. Esto también es una variable categórica. Hemos hecho 3 categorías, una de 0 hasta 1000 habitantes, de 1000 hasta 10.000 y más de 10.000 habitantes. El sentido de esto es ver si de los municipios más pequeños había una tendencia a la migración superior que la de los municipios mayores. Recordemos también que esto ya estaba señalado en las leyes de Ravenstein, ¿no? Que señalaba que se tendía a migrar más de las zonas rurales que de las zonas urbanas. Bueno, pues queríamos también tratar de controlar este efecto. Por otra parte, también hemos tenido en cuenta la densidad de población, es decir, el número de habitantes en ese municipio en relación con la superficie en 1860 y por otra parte también la tasa de alfabetización en ese municipio en 1860. A partir de todas estas variables que hemos comentado, hemos creado esta base de datos de más de 7.000 municipios y hemos realizado unos cálculos estadísticos a partir de mínimos cuadrados en los que controlamos por cada una de ellas. Aquí presento los primeros modelos en los que hacemos este ejercicio. Aquí cada una de las observaciones, por tanto, no sería un migrante, sino sería un municipio de los que se ha migrado a Linares, bueno, del conjunto de la población, incluso de aquellos en los que la tasa de migración era de un 0%, porque no teníamos ninguno de los migrantes. Pues bien, lo que observamos
en la primera fila es la distancia. Y se observa que claramente tiene el papel esperado, ¿no? Es decir, a mayor distancia, menor tendencia a migrar a Linares. Vemos que el coeficiente es negativo y significativo en cada uno de los modelos. Por tanto, bueno, cuando estaban lejos tenían una menor propensión a migrar a Linares. Sin embargo, el grado de explicativo de esta variable es muy insuficiente para explicar el por qué y tendríamos que irnos a otra variable. En el siguiente paso, en el modelo 2, como podemos ver, hemos incluido las migraciones temporales. En este caso, como hemos dicho, lo hemos incluido en términos provinciales, es decir, todos los municipios de una provincia tendrían el mismo valor para esta variable, pero sin embargo nos sale significativa y tiene un valor, bueno, considerable y que además nosotros consideramos que va en una línea coherente. ¿Por qué? Que el signo es coherente. ¿Por qué? Porque es negativo y por tanto las provincias o los municipios de aquellas provincias que tenían una tendencia a incorporar más inmigrantes temporales tenían una menor tendencia a expulsar población de forma permanente. Tiene sentido porque algunos de los factores que atraen a la población para una migración temporal son similares a aquellos factores que podrían retener a la población para las migraciones temporales. Es decir, como por ejemplo, antes hablamos de la existencia de picos de actividad en la agricultura. La existencia de picos de actividad en la agricultura es un factor que atrae a migraciones temporales. Sin embargo, la existencia de picos en la agricultura es un factor que de forma simultánea impide o reduce la tendencia a las migraciones de ese lugar a otro permanente, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que nos cuadraría también con la literatura. El tema de los salarios lo hemos incluido y sin embargo su efecto no es tan significativo. No queremos decir con esto, ni mucho menos, que los salarios, las diferencias salariales no tuvieran un efecto en la decisión migratoria. Seguramente no, y seguramente más se debe a problemas con los datos, porque lo hemos cogido, como hemos dicho, en términos provinciales. Y seguramente si los tuviéramos a nivel municipal, pero bueno, era imposible tener datos para los 7.000 municipios que hemos contemplado. Y por eso, bueno, hasta ahora esta es la variable que hemos incluido en el modelo. Cuando pasamos ya a las dos variables dependientes que dijimos que podían ser una aproximación a las cadenas migratorias, vemos cómo tienen un efecto muy fuerte, muy potente y además significativo en la dirección esperada. La existencia de pioneros determina en gran medida la intensidad de los flujos posteriores que fueron hacia Linares. La existencia de al menos un individuo de una localidad en 1860 en Linares provocó que la intensidad de los flujos subsecuentes fuese mucho más alta. Lo mismo la intensidad de la zona. Como vemos, no solo son las variables asociadas a cada uno de los municipios las que explican esta mayor intensidad, sino que los municipios de inmediatamente alrededor tuvieron un efecto muy importante, lo cual puede reflejar estas conexiones sociales, este capital relacional que no se corta entre una frontera municipal y otra, ¿no? Sino que hay un contacto y una relación entre unos municipios y otros. Y por último también hemos incluido el tamaño del municipio, donde pone región 1 de 1.000 a 10.000 habitantes, donde pone más de 10.000 habitantes, serían las dos variables que comparan con la categoría de referencia, que en este caso son los municipios de menos de 1.000. Como vemos, el valor de los coeficientes es negativo, lo cual nos indica que la tendencia a migrar de municipios de 1.000 a 10.000 habitantes era menor que la de los municipios de 1.000 habitantes y que la tendencia a migrar de los municipios de más de 10.000 habitantes era notablemente inferior a la de los municipios de menos de 1.000, ¿no? Habría una mayor tendencia a las migraciones rurales respecto a estas migraciones, digamos, bueno, entre ciudades o de ciudades más grandes. Bien, también hemos controlado por la tasa de alfabetización, como hemos dicho antes, y también hemos... Y los cambios, digamos que no nos salen muy significativos y tampoco hay un cambio muy fuerte en el valor del resto de coeficientes. Pasando a los otros dos modelos, ya esto lo hemos hecho con la otra base de datos, con los más de 22.000 individuos que hemos vaciado. En estos modelos lo que vemos es, en términos individuales, cuál fue el comportamiento de estas personas una vez en Linares. Vamos a hablar primero de mercado de trabajo, es decir, cómo se distribuyeron en las distintas ocupaciones, como hemos visto en el descriptivo, y vamos a ver también cómo se distribuyeron en los distintos barrios o calles de Linares. Primero, hablando de las ocupaciones, disculpad porque aquí he puesto las comarcas, pero no he puesto el nombre. Pues bien, lo que tenemos, lo voy explicando, es que en las primeras 3 comarcas
en las montañas de Almería y de Granada, en la altiplanicie almeriense y también en la zona de Almadén y su zona de influencia, tenemos que hay un porcentaje muy elevado que tiende a ser minero, un porcentaje significativo, es decir, hay una propensión a ser minero superior a si comparamos con Linares. La categoría de referencia en nuestro caso ahora sería Linares. Y aquí estamos controlando por la edad de los migrantes. En cambio, estamos todavía en la primera columna, vemos que la población de La Mancha, tanto el G4, tendría una menor propensión a ser mineros. Si miramos la segunda columna, esta gente de La Mancha, el G4 y el G5, tiene una propensión mucho más alta a ser jornaleros, ¿vale? Por su parte, las primeras comarcas, la gente de las primeras comarcas, sobre todo de la montaña almeriense y sobre todo de la zona de Almadén, tenía una propensión menor a ser jornaleros que los de Linares. Bien, en el caso en la tercera columna, cuando nos fijamos ya en los propietarios, lo que vemos es que el valor de todos los coeficientes es inferior a 0, es un valor negativo. Aquí lo que quiere decir es que la categoría de referencia, es decir, la población de Linares, tenía una propensión mucho más alta a ser propietarios, tenían una capacidad mayor de haber aprovechado estas oportunidades económicas, o bueno, que más bien que la gente que emigró pues eran sobre todo trabajadores, ¿no? Y no tanto capitalistas o gente que fuese a realizar una inversión o a realizar una nueva empresa, una nueva actividad. Bien. En esta tercera tabla que estamos enseñando, lo que tenemos son los resultados econométricos del análisis de la distribución espacial de los migrantes a Linares por barrio. Bien, en este caso, como hemos dicho, hemos tratado de controlar no solo por la edad, sino también por el sexo de la población y solo hemos tenido en cuenta a la población de más de 15 años. Es por eso que aquí los individuos observados están cerca de los 15.000, pero no son los 21.500 y pico que teníamos en nuestra base de datos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos excluido a los menores de 15 años de estos modelos? Pues lo hemos incluido porque consideramos que ellos no eran los decisores del lugar en el que iban a vivir y que además los hijos de los migrantes, si llevaban un tiempo suficiente, es probable que fuesen naturales de Linares, que ya hubieran nacido en Linares. Mientras que sus padres venían de fuera, ellos han nacido en Linares. Y por tanto podrían reducir la evidencia de la concentración de los migrantes en determinados barrios. Es por esta razón por la que nos hemos centrado en la población de más de 15 años. Hemos tenido en cuenta hombres y mujeres y hemos controlado por sexo, hemos controlado también por la edad y, en mi opinión, todavía más importante, hemos controlado por la ocupación. Ya hemos dicho antes que, bueno, parece evidente que habrá una tendencia en función de la ocupación a estar en unos lugares o en otros. La gente, por lo general, suele querer vivir lo más próxima a su lugar de trabajo, ¿no? Y también, bueno, y es fácil también que la gente que trabaje en servicios del centro, como hemos dicho, pues viva más en barrios del centro. Hemos controlado por esto y, sin embargo, aún así, sigue saliendo muy significativo la variable lugar de procedencia en la determinación del lugar de vivienda en Linares. Y además, más interesante todavía, las diferencias no se observan solo entre migrantes y no migrantes, sino también entre los migrantes entre sí. ¿Vale? Aquí vemos que el valor de los coeficientes difiere claramente en los primeros, en cada uno de los modelos. Cada modelo representaría la tendencia a vivir en un determinado barrio. Y lo que vemos es que el valor de los coeficientes difiere notablemente entre el lugar de origen, que serían las distintas GES o comarcas de procedencia. ¿Vale? Como hemos dicho, bueno, lo de la altiplanicie almeriense, de la montaña de la altiplanicie almeriense, que sería el G2, tenía una mayor tendencia a vivir en el barrio del Ayuntamiento, una mayor tendencia a vivir en el barrio del Extramuro. Por su parte, los de las montañas de Almería y Granada también tendrían una mayor tendencia a vivir en el Paseo Linarejo, menos a vivir en el barrio de Audiencia, menos a vivir en el barrio del Pilar. Los de Almadén, en cambio, aun siendo muy mineros, la mayoría, como hemos dicho, no tenían esta menos posibilidad de vivir en el barrio de Audiencia que los de Linares, sino que vivían más o menos igual en el barrio de Audiencia que los de Linares, al contrario del resto de migrantes. Bueno, pues lo que observamos es eso, que la distribución espacial de los migrantes no era aleatoria, sino que tenía claramente o se veía claramente condicionada por su lugar de origen. Esto evidentemente, o evidencia más bien, el funcionamiento de las cadenas migratorias. Como hemos dicho, cuando tú llegas a un lugar como migrante, es más fácil que establezcas tu lugar de residencia en una zona próxima a donde están tus conocidos, a donde están tus familiares. O también es más fácil que estos familiares te hayan conseguido a ti alojamiento, o bien en su casa, o bien en una casa del vecino, o bien en una casa de alquiler de la que ellos tenían constancia. Entonces, digamos que estos
redes invisibles que unen a los migrantes con la zona de origen y que facilitan esta búsqueda de información, pues parece que han sido trascendentales en la localización de los migrantes en Linares. Bien, por cerrar ya, y no quería aburrir y dejar un espacio al debate, cerrar con varias conclusiones, señalar que, bueno, como hemos visto en las primeras diapositivas, durante su auge minero, Linares fue protagonista de unos fenómenos migratorios más importantes de España durante la segunda mitad del 19. En términos relativos, esto solo es comparable a la intensidad migratoria que vivieron ciudades como Madrid, capital de España, y Barcelona, capital industrial prácticamente, ¿no? Las variables clásicas como la distancia, como los salarios o el nivel de desarrollo económico no son suficientes para explicar la intensidad ni la dirección de los flujos migratorios observados. Y sin embargo tenemos que irnos a ciertas competencias profesionales y la existencia de cadenas migratorias para poder explicarlo. Parecen ser elementos clave en este fenómeno, en este objeto de estudio. Bien, los movimientos migratorios también difieren de estos movimientos clásicos que se han planteado por la literatura para explicar las migraciones británicas o gran parte de los movimientos migratorios como movimientos del campo a la ciudad. O los movimientos estos transoceánicos durante la época del mass migration, que se ha aludido, se ha señalado una frase muchas veces repetida de los campesinos europeos se fueron a cultivar los campos en ultramar, ¿no? Pues aquí es algo que un poco parecido, que también hay un aprovechamiento de los skills. Y una parte importante de las migraciones que hemos visto en Linares se explica por un desplazamiento de antiguas zonas mineras a Linares. Parece que hubo un aprovechamiento, digamos, de este capital humano acumulado en otras cuencas mineras, y el hecho de que el boom minero o la actividad minera no se produjese de forma simultánea en cada una de las cuencas, sino que en su lugar hubo una especie de cadena de relevo ya evidenciada por el profesor Jordi Nadal, ¿no? Esta cadena de relevo entre las distintas cuencas mineras del sudeste español pudo haber sido aprovechada, o la respuesta por parte de la oferta de trabajo, digamos que pudo haber sido más rápida y más ágil gracias al funcionamiento de estas cadenas migratorias. Estas cadenas migratorias que no solo facilitaban, digamos, la búsqueda de trabajo y la búsqueda de ocupación, no solo le decían a una persona conocida o a un familiar, vente a Linares porque hay... cuando te venga a Linares te puedo buscar este trabajo, te puedo buscar este lugar para vivir, sino también como tenían la información de que había una demanda de trabajo, ellos mismos podían aprovechar y informar sobre estas oportunidades, ¿no? Digamos que facilitaban estos flujos de información. El análisis con microdatos, como hemos dicho, nos ha permitido aflorar por primera vez algunos rasgos de funcionamiento de estas cadenas. La distribución espacial de la población migrante, como hemos dicho, estaba relacionada con el lugar de origen. También hay una relación positiva entre la intensidad migratoria del municipio y la intensidad de las localidades cercanas, al igual también que de la existencia de pioneros de unos lugares y otros. Y también hemos visto que la ocupación de los migrantes venía en gran medida condicionada por el lugar de origen o la comarca de origen. Esto es todo, muchas gracias por su atención. Como dije anteriormente, cualquier duda que tengan, cualquier cuestión en la que yo no me haya podido explicar o que no me haya explicado de forma suficientemente clara, estaré encantado en la medida de mis posibilidades de aclararlo ahora y también de obtener cualquier sugerencia o feedback que pueda ayudarnos a mejorar este trabajo. Muchas gracias y estoy a su disposición. Gracias. Miguel Ángel. Bien, voy a hacer una pregunta fuerte para que me escuchen al otro lado de la red. No sé si me escuchan. Bueno, más que nada un comentario sobre el contenido que quiero felicitar al autor. Me parece brillante el trabajo y un trabajo bien organizado que contesta las preguntas de investigación. Me gustaría apuntar un elemento más, por si pudiera alguna información, y luego incluso apuntar una posible continuidad en la investigación en el futuro. Mi pregunta es muy sencilla. En las empresas que operaban en Linares, el problema es que estamos hablando de 1873, son todavía pequeñas, pero ¿alguna utilizó reclutadores? Es decir, buscaban reclutadores en otras provincias y eran un factor de atracción importante. ¿Cómo se puede medir eso? Y al hilo de eso, me gustaría que los que soy expertos en demografía minera histórica me respondieran una pregunta que no he visto yo reflejada en ningún sitio, que es el papel, nuevamente, de las empresas a la hora de movilizar mineros.
Pongo un ejemplo muy sencillo en la élite. La abuela de mi mujer nació en Linares porque era nieta de un ingeniero jefe que luego fue contratado como jefe de ingeniería de electromecánica de exterior de Armade y luego terminó su vida en la Unión. Es decir, que tuvo un itinerario, elitista en este caso, por todos los circuitos mineros. Pero me interesa mucho el rol de las empresas a la hora de movilizar sus propios trabajadores. Evidentemente, en 1873 todavía no había existido, no se había fundado, por ejemplo, Peñarroya, que es la gran aglutinadora, pero sí existían otras empresas. Y de cara al futuro, creo que sería interesante que explicarais en qué momento las grandes empresas movilizan. Ahora mismo vas al municipio de La Unión y hay un barrio entero que se llama Peñarroya. Es decir, Peñarroya se preocupó en los años 50 y 60 de movilizar a trabajadores de otros yacimientos y los fue recolocando estratégicamente, aprovechando efectivamente sus habilidades. Y creo que pudo ser, a pequeña escala, un movilizador. Me gustaría saber cuándo empezó a hacerlo, empezando por los reclutadores. Así que me gustaría que me comentara el tema de los reclutadores y si ya está viendo un papel más activo y podéis estudiarlo a posteriori en años siguientes de las empresas en el movimiento de mineros. Muy bien. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería señalar que el mérito del trabajo ni mucho menos es mío y que creo que lo comenté al principio, pero bueno, vuelvo a destacar la idea y la importante labor de mis compañeros Andrés Sánchez Picón, de María del Carmen Pérez Alté y de María José Mora Mayoral, ¿no? En la elaboración de todo este trabajo que ni mucho menos lo he realizado yo solo. En cuanto a la labor de los reclutadores, creo que esta pregunta da en el clavo porque es una de las críticas que se le ha achacado a la teoría de las cadenas migratorias. Es decir, las cadenas migratorias parece que todos son elementos informales, mientras que existen otros elementos que pueden articular también el movimiento de personas y la información sobre la demanda de empleo y la oferta de empleo, que son ya profesionales dependientes de la empresa. En este sentido, el papel de los reclutadores consideramos que pudo ser importante y nos gustaría tener una mayor información sobre ello, pero también es difícil porque habría que acudir a la información de cada una de las empresas y en Linares se dispone de bastante poca. Es decir, nos gustaría acudir a ello para matizar porque probablemente parte de lo que le estamos achacando a cadenas migratorias puede tener que ver con el tema de los reclutadores, una parte importante. En cuanto a lo otro, corregidme si me equivoco porque aquí hay gente que sabe mucho más que yo de toda esta parte de integración empresarial. Yo creo que también en la década de 1873, en el momento en el que nosotros estamos analizando, el grado de integración empresarial era todavía menor y por tanto el hecho de que la plantilla de una empresa se fuese al otro lugar o que se compartiesen recursos de mano de obra creo que era más improbable. En cambio, por la otra parte, creo que el efecto sí pudo ser bastante mayor. Además, aunque hemos dicho que había caída en los picos de actividad, tampoco una empresa quedaba totalmente con la actividad totalmente parada en las otras cuencas o en la mayoría de ellas. Y bueno, me guardo esto porque como he comentado anteriormente, nosotros hemos hecho una aproximación bastante cuantitativa a este fenómeno, pero hay algunos elementos, tanto cuantitativos como cualitativos también, como el tema de la labor de los reclutadores, que deberíamos de tenerlo mucho más en cuenta y lo hemos intentado acudir a distintos fuentes históricas sobre las empresas, pero no hemos llegado a información sobre los mismos. Por tanto, si tenéis, podéis fácil anotárnosla, estaríamos encantados. Muchas gracias. Sí, sobre ese tema, la cuestión de los reclutadores es importante, ¿no? Y de hecho es un gran problema en determinados momentos en los que se necesita mano de obra. ¿No? En el caso de empresas, no sé, es decir, también ahí deberían de haber cadenas entre los mismos que contrataban. En el caso, por ejemplo, de aquí de Murcia, ¿no? En la Sierra de Cartagena, lo que normalmente se hacía era trabajar a partido, porque así se externalizaba la cuestión de la factura de mano de obra. Pero entre los partidos y entre los que se encargaban de controlar esos trabajos, había reclutadores a la hora de coger y poder proveerse de determinada mano de obra. Esto hay que relacionarlo también, si fuera posible, con determinados elementos de cualificación, determinadas necesidades. Es decir, que normalmente lo que se buscaba, si había demanda amplia de mano de obra, podían ser determinados trabajos específicos, picadores, barreneros, es decir, determinados empleos, ¿no? Que se precisara en un momento por cortar para ellos. Mientras el otro, por ejemplo, podía servirse del conjunto de la mano de obra. Claro, en este sentido yo creo que tienen un papel más o menos similar, ¿no? Una cosa de la que yo he querido destacar sobre las cadenas migratorias, que es la que facilitaban, digamos,
la conexión entre esta oferta y demanda de profesionales con cierta formación o habilidades, ¿no? Creo que hacen un papel bastante similar y por eso es difícil aislar la importancia de cada uno. Sería mucho más fácil, además, si tuviéramos información sobre los reclutadores. Para periodos posteriores igual poder encontrar información. Yeah. Para el caso de la conexión entre Almadén y Arrellanes y la cuenca, el archivo Arrellanes que está en Almadén. Y luego para el caso de Peñarroya, pues posiblemente hay dos lugares. Está el propio archivo, el archivo de muy deslavazado de Peñarroya, España, que está en el propio pueblo de Peñarroya, la antigua biblioteca del ICME. Pero también hay una fuente intocada que son los archivos de Peñarroya que están en París. Estaban en San Quintín hasta hace poco y son accesibles por su dificultad. Yo creo que puede ser interesante. Y luego desligar de tu trabajo, yo te animaría poquito a poco también ir desligando del concepto minero a los técnicos. Claro. Porque ahí sí puede haber una actitud más activa, más proactiva por parte de las empresas. Hay información que Peñarroya la tenía, evidentemente ellos movilizaban a sus ingenieros, pero también me interesa saber si hay algo técnicos inferiores que también los movilizaban, sobre todo a partir del año 1910, como por ejemplo en Linares se hicieron con la fundición de San Luis, de la empresa Figueroa, y ya pudo, digamos, haber una posible conexión técnica con San Luis y con Santa Lucía en Cartagena, y a su vez con los enclaves mineros de Peñarroya, Puño Nuevo, Cabeza de Vacas, que si no me equivoco, y San Quintín en Ciudad Real. Es decir, que ya son suficientes puntos, pero claro, hay que esperar varias décadas después del trabajo que habéis hecho. Por lo cual, por eso te insistía que puede ser una visión futura para vuestro trabajo, complementaria. Gracias. Bueno, mira, yo... si quieres. Sí, bueno, no, nosotros realmente el hecho de que nos hayamos centrado en este periodo, en 1873, es porque considerábamos que era especialmente interesante. Como hemos visto, la mayor intensidad migratoria se produce en la década entre los 70 y los 80 aproximadamente. Y la cuestión de las cadenas migratorias, que es una cuestión que tampoco había señalado por las limitaciones de tiempo, es que las cadenas migratorias no son eternas y en gran medida su vida útil depende de su utilidad. Es decir, cuanto más sirvan, más se practican, y cuanto más se practican, más vivas están estas relaciones sociales entre unos y otros, ¿no? Entonces, hemos querido identificarla justo en el 73 porque consideramos que era el momento en el que estaba en la máxima efervescencia, era un momento de máxima intensidad Linares, era un momento de máxima utilidad. El problema cuando nos vayamos a 1920 o nos vayamos a otra época es que ha habido probablemente una asimilación de la población, eso es lo que preveemos, con mayor o menor medida conforme las cadenas migratorias van perdiendo su utilidad. A medida que tú llevas 10 años, ya no necesitas la cadena migratoria para buscarte una casa en Linares, ni para buscarte un empleo cuando tú llevas 10 años allí. Entonces, la estabilización de la población en Linares, que se produce sobre todo a partir de la década de los 80, con esta caída de la actividad, y después la recuperación de la actividad, que la vemos en la siguiente gráfica. Cuando se recupera la actividad no se recupera el número de personas del todo, porque también el grado de maquinización, digamos, de estas actividades o de capital físico incorporado hace que se incorporen a menos trabajadores. Por tanto, la demanda de trabajadores sería menor y los flujos migratorios menores. Entonces, por eso nos hemos ceñido al de 73, porque queríamos analizar en concreto esta cuestión de cadenas migratorias. Y probablemente en el 20 yo creo que esto no se vería tanto y menos en unas migraciones interiores. Pero claro, pero al final hemos tenido que sacrificar otras cuestiones. En cualquier caso, yo espero y confío en que podamos buscar algunas evidencias de reclutadores para este periodo, porque yo estoy seguro de que en cierta medida tenían que estar funcionando también. Bueno, no sé si seguro, pero yo me huelo que sí. Yo creo que sí. Ángel, perdón. El tema de los reclutadores para el momento que tú estás mirando es muy útil. Porque en general luego cuando aparecen las grandes empresas, como el caso del desarrollo grande de Río Tinto, ya utilizan sus propios sistemas, sus propias agencias de trabajo, como es el caso de Río Tinto, o bien generan sus propios mercados de trabajo, con la fidelización de la población, o como dice Miguel Ángel, utilizando los hijos de los mineros, etcétera, etcétera. Y utilizan incentivos como la existencia en la zona de Nerva, Río Tinto, de 2.200 viviendas, construidas por la propia empresa. Por lo cual es una manera de fijar a esa población en el sitio y realimentarse de ese mercado interno de trabajo. Pero eso ya es una época
posterior a la que tú estás, cuando ya algún minero ha tocado techo y ya va hacia una decadencia, ese algún minero después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hay ahí un momento de declive. Después había una diapositiva que tú has puesto de la población por barrio, que me parece que era el que más tenía, el que más población concentraba era el ayuntamiento. Esa, la de aquí, ayuntamiento. Ayuntamientos todos, de la montaña, Sí, del altiplano, sí. todo, viven en torno al ayuntamiento. Sí, era el barrio más grande, pero nosotros para ver la diferencia en este análisis descriptivo lo que hemos tratado de comparar es la diferencia entre la proporción de un lugar con la media, con el total. Por eso he señalado, por ejemplo, de las montañas de Granada y Almería, porque tenía un 50% más de lo que era del promedio. Es decir, claro, en los barrios grandes pues vive más gente de todo, pero la cuestión es, el porcentaje de cada uno de ellos es más o menos similar y aquí es donde se encontraban las diferencias. En ese sentido, por ejemplo, el barrio de Extramuros o el barrio de Paseo Linarejo eran menos del 10% de la población. ¿Y habéis podido ver el número de casas que había en cada uno de esos barrios? No, no hemos visto todavía la... No, era una cuestión que queríamos verlo y sobre todo para el tema del artículo otro que hemos hecho de reforma sanitaria también. Queríamos ver la compacidad, digamos, la densidad de población que había en cada uno de ellos. Hay un padrón de vivienda. Yo creo que estaría bien. En la Unión rescatamos nosotros un libro de un año de padrón de vivienda, pero se supone que era una serie, ¿no? Y venían descritas el número de viviendas por calle, las que estaban en alquiler, el precio de alquiler que se pagaba, creo que era de 1910, que tenemos por ahí. Por lo tanto, ese padrón de vivienda está en los ayuntamientos. Otra cosa es que se haya conservado la serie. ¿Y sabes para qué año se ha hecho, además de 1910? ¿Para el siglo XIX también habrá? Nosotros en la Unión fue para mí. Pero yo creo que era una serie, porque de ahí sacaban el cobro del impuesto sobre vivienda. Claro, si tuviéramos alguna fecha cercana, el problema es que 30 años más adelante ya no nos vale, porque se habrá movido mucho la población. Pero si tuviéramos 1880 o algo así. Existe ese padrón de vivienda, con lo cual tienen localizadas en cada calle número de viviendas, si son de alquiler, si son en propiedad, todo eso, porque claro, el plan de alquiler te va a dar muchas pistas. Hombre, por supuesto. Luego, en el tema de las cadenas, relativamente, el tema de saber leer y escribir es importante, porque en aquellos momentos, como tú has dicho, la única manera de comunicarte era a través de carta. Claro. Lógicamente, aquellos que supieran leer y escribir tenían más facilidad para ponerse en contacto con sus familiares, amigos, etcétera, o próximos de su localidad por esa vía carta. Aunque en las localidades también existían unos personajes que eran los escribientes, que eran los que te escribían la carta y luego tú ya la mandabas por correo. Es decir, eso en las cadenas debe tener su peso, ¿no? Hombre, claro, nosotros consideramos que eso tiene un papel fundamental en la utilidad de la cadena. Y los padrones, la profesión de este escribiente, bueno, pues es que claro, claro, pero es que a veces pone escribiente, pero no se sabe. En los años 50 había en los pueblos y en algunas ciudades. En las plazas, sí. En Barcelona, por ejemplo, y en Madrid, para los que venían había un señor que estaba puesto en la puerta de su casa con una máquina de escribir y te escribía las cartas. Es decir, que la gente no sabía, mucha gente no sabía de escribir. Sí, sí, yo recuerdo, bueno, de hecho, por ejemplo, en la novela de Gabriel García Márquez, Enamora en tiempos del cólera, creo que el protagonista trabaja durante un tiempo también escribiendo estas cartas para la gente que no sabía leer y escribir. En este sentido. Sí, sí. Esa figura del señor que tenía delante de su casa una puerta con una máquina de escribir y te redactaba una carta de lo que quisiera. Sí, en ese sentido las cadenas migratorias eran fundamentales para el envío de cartas, para el envío de paquetes y también para el envío de alguna información incluso oral. Por ejemplo, incluso señalando cómo tu madre está gravemente enferma, piden tus hermanos que vuelva a la casa o que vuelva al pueblo cuando pueda. Entonces, bueno, pues por eso decimos y por eso traté también de explicar que pese a que el enfoque de las cadenas migratorias se ha utilizado menos para el estudio histórico, nosotros creemos que tiene mucha más utilidad o que tuvo que tener un peso mucho más importante en la época histórica que en la actualidad, porque en la actualidad esa información te llega por WhatsApp. Quiero decir, no hace falta tener una cadena migratoria, esta organización social, estas conexiones. Por ejemplo, aquí... No, siguen funcionando ahora. Sé que siguen teniendo utilidad. Pero creo que la utilidad la tenían todavía más antes que se han analizado menos. Ahora, por supuesto, que la tienen también. Aquí los sociólogos anuncian, cuando empezó la migración de Ecuador, cómo empezó en 3 localidades. Sí, una de las cuales era Totana. Y hay un trabajo de los sociólogos de este departamento
donde analizaron las cadenas migratorias y cómo eran todos del mismo valle. Del mismo pueblo, al final es de un pueblo de Ecuador a un pueblo de Murcia. Y se fueron atrayendo a la zona de Totana, es decir, que hay Sí. trabajo. No, y en el Ejido, que yo soy del Ejido, si ustedes parecido también, determinados inmigrantes son de un pueblo de Marruecos, de varios pueblos y tal, y esto al final van tirando. O sea, estas cadenas migratorias siguen funcionando, pero yo lo que quiero decir es que si funcionan ahora, imaginemos la utilidad que tendrían cuando no había ninguno otros medios de información alternativos. Ahora, como hemos dicho antes, tú puedes llegar y llegas con un trabajo si tienes LinkedIn, a lo mejor puedes llegar con un trabajo, también depende del estatus económico de cada uno. Y también con el empleo, con la búsqueda de vivienda era mucho más fácil buscarla ahora en el extranjero o en cualquier otra localidad. Pero claro, en aquel momento era lo que había, digamos, era la forma de reducir estos costes de instalarse. Pero que no, por supuesto no digo que ahora no tengan utilidad, sino que todavía más la tendrían en tiempos pasados.